Imaginar que ninguna de las estimaciones de los gachas coincida, pero ni siquiera con análisis de los más grandes expertos, ni siquiera con la tendencia normal del mercado gacha, y que a día de hoy la información que os voy a dar y que tenemos no solo es interesante, no solo no ha cumplido expectativas de muchas formas distintas para bien y para mal, sino que tenemos una señal relacionada con un vídeo que hice hace poco que se llama "Los gachas son una burbuja que podría..." Pues ya sabéis lo que pasa con las burbujas. Bien, hoy vamos a ver y vamos a analizar las ganancias del mes de junio de el banner de Furina, de Wuthering Waves y la salida, vamos a decir, no solo del videojuego, sino de su siguiente versión con una waifu que tenía una expectativa alta de venta. Vamos a ver las ventas de Star Rail, que se corona este mes como el rey de los gachas por encima de Genshin Impact. Y vamos a ver la gran sorpresa general que nos indican estos números en comparación con otros similares, en comparación con análisis estadístico y en comparación con el mercado gacha en general. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros. Este será vídeo corto para el algoritmo, no corto de media hora cuando hago la broma, corto de verdad porque es fácil lo que hay que comentar. Y vamos con el análisis de las ventas de los gachas que estaréis viendo por aquí en pantalla. Y mirad que cada vez que hago así cambia el fondo, está muy bonito y un poco epiléptico. Pues bien, lo primero que podemos ver es Honkai, Genshin, saber diferenciar que esto es China, esto es global, China global, y aquí Wuthering en China, y ya del resto pues solo Leveling Arise, que es un juego nuevo que también salió por ahí. Este juego es de Husbandos, no hablaré mucho de él, pero bueno, parece que es de citas y demás, que no sé qué habrán hecho, algún evento, alguna versión increíble o algo así. Y más para abajo, como veis, estos son juegos que han monetizado bastante solo en Japón y demás. Creo que obviamente nos quedaremos con esta primera tabla de los top, vamos a decir 5 o 10 con Genshin, Honkai y Wuthering duplicados a global y a China. Ahora explico todo esto. Ahora, disclaimers importantes para entender todo esto. Número 1. Las ganancias reales no se pueden revisar de ninguna manera porque los datos de las ganancias reales los tiene cada una de las empresas de manera interna. Parece cuando se hace el típico disclaimer de no consuma este medicamento, pero es verdad. Así que estos son aproximaciones con bastantes datos que intentan tener esta clase de páginas. Nunca son el 100% de la realidad. Como ya expliqué en otros vídeos, hay intereses de por medio, hay a lo mejor incentivos monetarios de por medio donde pues incluso las empresas pueden llegar a pagar a esta gente para que suba o baje y esto haga mejorar o empeorar la reputación de ciertos juegos. Así que tomarlo con un hilo y con pinzas porque esto es una guía, esto es simplemente para poder hacernos una idea. Puede ser algo quizá cercano a la realidad, más no es exactamente las ganancias reales. Y el disclaimer número 2, que creo que también todos conocéis, es que en teoría esto solo es en ganancias de móvil. No es el revenue general de PCs, del resto de dispositivos, porque por ejemplo Genshin está en PlayStation y esto puede variar, porque por ejemplo Honkai a día de hoy los datos que tenemos es que es muy jugado en celulares y no tanto en PCs, y sin embargo Genshin es muy jugado en PCs y muy jugado en PlayStation, así que es posible que aunque aquí veáis Honkai como el rey, enhorabuena, y hablaremos sobre los datos donde Honkai está rey ahora mismo, es el rey, el padre Rail que se le dice. Aquí existe la posibilidad, siendo analíticos, de que Genshin esté por encima de Honkai, porque Honkai puede no haber vendido tanto, que también ha vendido bastante, pero seguramente pues Furina, que acaba de llegar, ha vendido, y aquí revenues de Furina también, ha vendido mucho más quizá en PlayStation, que es un extra a Genshin que no tiene el resto, y en PCs o en dispositivos que no sean móvil o celular. Así que con estos disclaimers vamos a hablar de todo esto que anda por aquí. Primera cosa interesante a hablar, Wuthering Waves, que de hecho 1, 2, 3, 4, 5 en global. Hubo una funa, hubo un miñi aquí a este servidor y Wuthering está en puesto número 5 exactamente. Aquí al menos podréis funarme, estos son redes sociales, podréis soltar vuestra opinión con más bilis y con más hate de la historia y podréis decir de mí pues un montón de cosas, algunas podrán ser verdad, otras no, pero en este caso concreto, sin darle mucha más historia al asunto, no voy a fastidiaros y a decir os lo dije ni nada de eso, al menos reconocer que el análisis concreto, fuera de toda la parafernalia que se montó alrededor de una cosa que era muy concreta y que dije que beneficiaría que Wuthering funcionase y que nos conviene a todos los creadores que funcione bien como gacha,
Dentro de todo lo que se incluso intentó manipular como opinión sobre lo que yo decía, el punto conciso fue que Wuthering iba a quedar en top número 5. Y aquí está, en top número 5. Aquí está, aquí lo tenemos. Y luego tenemos Wuthering en China y si sumamos pues puede variar, pero también están Honkai, Genshin y demás. Ahora, hablemos de Wuthering. Ese punto concreto, yo con mucho respeto no quiero restregar esto a nadie ni nada. Simplemente que al menos yo creo que después de lo que pasó, por lo menos, sé que esto no va a pasar en internet, pero que haya mucha gente que ya no se disculpe porque no lo va a hacer seguramente, pero al menos que cambie su parecer respecto a cómo tiene una opinión de mí, como mínimo. Ahora, como digo ya, ese punto final quedó ahí, simplemente creo que lo he dicho con mucho respeto. Vamos al análisis de Wuthering Waves. Wuthering Waves. Básicamente se esperaba por toda la radicalización, fandoms y por todo, incluso el odio que se generó con gente un poquito extremista en este sentido de beneficiar o no a Wuthering, de que sea o no mejor juego. Hubo funas a creadores que dijeron que lo dejaban por X motivos que ellos tuvieran de no jugarlo, X. Y cada post que había de un creador diciendo ya no voy a jugar Wuthering Waves, estos son mis motivos, se le estaba funando en habla inglesa y habla hispana. Por un lado, gente que era fan de Wuthering, también por otro, gente que a lo mejor no era fan de Wuthering, pero tenía la opinión de que quizá el creador tiene la responsabilidad de carrilear lo que pueda Wuthering para que como gacha pueda generar un mercado equilibrado, una competencia sana y eso mejorara Honkai o Genshin, porque quizá esas personas más buscan el beneficio de Honkai, Genshin u otros gachas, no solo Wuthering. Y mucha gente que pues, le encanta el juego de manera genuina, pero claro, la gente que le encanta el juego de manera genuina y respetuosa no genera odio y hate. Pero después de esto, Wuthering quedó, pues, donde en este caso mucha gente opinaba que iba a estar, en tabla media. ¿Qué más podemos sacar del análisis de Wuthering Waves? Que está muy bien que haya quedado aquí, que en mi opinión y que en opinión de muchos vosotros, quizá esperábamos, por el ruido que acabo de argumentar anteriormente, que estuviera un poquito más arriba. No sé qué pensáis, dejadme en los comentarios, os voy a estar leyendo, pero creo que Wuthering Waves quizá muchos y muchas se esperaba que estuviera un poquito más arriba por todo el ruido que se generó, porque adelantó una versión para sacar un banner que era una waifu, que no me acuerdo el nombre, estará por aquí, los editores me salvarán, pero como no estoy muy puesto, pues no me sé el nombre de esta waifu, mis disculpas, pero sé que salía una waifu en Wuthering Waves, que mucha gente tenía mucho hype y que además estaban esperando esta versión y se adelantó, porque los banners de la salida de Wuthering Waves no eran tan llamativos, eran dos husbandos, si no recuerdo mal, un husbando y una waifu, y luego salió otra waifu más, y la cosa es que en resumen con Wuthering se podría llegar a esperar por los precedentes anteriores, que estuviese un poquito más arriba y creo que todos esperabais un top 2, top 3 por aquí compitiendo, aunque para cerrar el análisis de Wuthering Waves y el punto concreto que es muy interesante, están muy cercanas las ganancias. Como veis aquí son 27, que es el Naruto Mobile, que se ha colado por aquí, me alegro por los jugadores de Naruto Mobile, 28 Genshin en global. Recordemos que Genshin en global esto es solo de móviles y que aquí en Genshin hay bastante más. Genshin tendría que estar más arriba, no porque yo lo defienda, sino porque todos entenderéis, estáis de acuerdo, que de aquí es el único que está en PlayStation 4 y eso genera muchas ganancias adicionales, bueno, 4 y 5 y no sé qué. Y aparte se juega mucho más en PC que el resto, quizá a la par que Wuthering, con lo cual también tiene como un plus extra por esas ganancias de PC, pero está aquí actualmente lo que estamos analizando. Entonces, si os fijáis, el punto que quería comentar es que no hay diferencia. 28, 30, 30... 32 y 38. Del puesto este a este puesto de aquí, que son estos 1, 2, 3, 4, 5 puestos, sin contar el primero y el segundo, solo hay 10 millones de diferencia. Bueno, solo 10 millones, diríais, Jofil, yo con un millón nada más resuelvo mi vida. Pues es verdad, pero estamos hablando de otro punto. Pero hay 10 millones apenas entre el puesto de aquí y el puesto de aquí. Y eso es una diferencia mínima, con lo cual estos puestos podrían estar perfectamente intercambiados y eso también es un punto a favor para Wuthering, que es el nuevo. Y para terminar el punto y final, como decía, de Wuthering, también es importante comentar que Wuthering es su primera explosión de lanzamiento y de salida. Y recordemos que luego puede tener versiones muy buenas, ejemplo, como cuando salió la 2.0 de Honkai Star Rail, como el banner de Arlequino de Genshin y un largo etcétera, que también Wuthering puede llegar a tener picos brutales. Pero el primer pico que va a tener, y que quizá las siguientes versiones no sean tan fuertes y Wuthering pues baje por aquí a top 8, top 9, es el pico de salida. Esto es el pico de salida de Wuthering Waves, así que esto es una versión muy, muy, muy importante
importante de Wuthering que luego, entre comillas, para que me entendáis la expresión, se va a desinflar un poco, hasta que otra vez tenga un banner poderoso. Ahora, vamos con el análisis de Honkai Star Rail rápidamente. Es el maldito rey, como estáis viendo aquí, indiscutible. En los comentarios, padre rey para el algoritmo, la verdad, porque no hay mucho que decir. Me alegro por los jugadores de Star Rail. 60 millones en China y luego en global, que tiene bastante diferencia, 32, lo que hace un total de 90, más luego el resto de ganancias de PC y otros dispositivos que no sean el móvil, con lo cual más de 100 millones. Un aplauso y enhorabuena a Honkai Star Rail. Y aquí también cabe destacar en el análisis de Honkai Star Rail, estando tan arriba, que literalmente Honkai y Genshin, más el ZZZ que sale mañana o el día que estáis viendo este vídeo, literal es un conglomerado, son juegos de Hoyoverse, con lo cual si aquí estamos viendo Hoyoverse versus Wuthering, Kuro Games, aunque sea una de las versiones más fuertes de Wuthering, pero también una de las versiones más fuertes de Genshin con Furina y una de las versiones también más fuertes de Honkai, la guerra creo que hay un, vamos a decir, 75-25. Es decir, Wuthering aquí, como explicaba en el análisis de Wuthering, esto no es tirar mierda, es objetivo. Si comparamos los unos con los otros, teniendo en cuenta que Honkai, Genshin y el que salga, que es ahora el ZZZ, juegan en el mismo equipo. Es como si fuese el mismo gacha. Si sumamos todo lo que han generado los gachas de Hoyoverse versus Wuthering, entonces Wuthering podría haber sido mucho mejor. Dejémoslo ahí. Y ahora acabamos con la serie de Genshin Impact, que básicamente es el siguiente. Como dije antes, Genshin tiene un plus extra aparte de estas ganancias por aquí, porque está en Play 4 y eso le suma mucho, y que se juega más en PC que Honkai Star Rail como mínimo, aunque son de la misma empresa. Y Wuthering tuvo muchos problemas de optimización, con lo cual podría haber estado en más dispositivos y tener un plus de dinero también por los dispositivos que no han podido jugarlo y que sí pueden jugar Genshin, porque se puede jugar en muchos dispositivos. O sabéis que está en GeForce Now y en formas de jugarse en la nube sin tener un buen dispositivo. Creo que Wuthering salió hace poco también en dispositivos en la nube, pero no estoy seguro. Esto aquí, mis disculpas por no tener la información precisa de esto en concreto. Y el caso con Genshin es, tenemos aquí en segundo nivel en China y tenemos aquí a Genshin en global con 28, que hace pues 30 y casi 40, son 70. Honkai tenemos 90 y Wuthering tenemos 30 más 20, 50. Es decir, Wuthering 50 millones, Genshin 70 millones y Honkai 90 millones. Ahora, Genshin es un banner de Furina. La gente esperaba que aquí estuviesen reflejados más de 100 millones como ocurrió con Arlequino. Está el punto en que es un rerun y a lo mejor mucha gente ya la sacó C2 o C0 en su momento y no volvió a tirar ahora porque es un rerun. Y eso sí que hay un porcentaje de restar revenue, restar beneficios, pero luego aparte hay una decepción y esto es así. Furina, muchas expectativas estaban puestas en el personaje y a lo mejor el total debería haber superado los 100 millones como hizo Arlequino y sin embargo no lo ha hecho y eso es un punto, vamos a decir, en contra de Genshin. Igual, si tenemos la tabla que estaréis viendo aquí de 50 Wuthering, 70 Genshin, 90 Star Rail, teniendo en cuenta que Genshin tiene Play, que no tiene el resto, y tiene más jugadores tanto en dispositivos en general por los fallos de optimización de Wuthering como generalmente en PC por encima de Star Rail, que es más cómodo de jugar en dispositivos móviles porque es por turnos, es posible que Genshin con este banner de Furina se acerque, no que supere, pero se acerque más de lo que podemos ver aquí a los 90 millones de Star Rail como reyes del mercado. También otro punto a analizar es que Wuthering ha tenido, por así decir, un lanzamiento pues con todo lo que hemos hablado, pero la verdad es que está compitiendo con dos versiones muy poderosas de Genshin y Star Rail. Si Wuthering hubiera salido en un punto en el que Genshin y Star Rail tienen versiones más flojas, a lo mejor aquí Wuthering estarían puesto 2 o puesto 3 mucho más arriba, y es un punto a favor para Wuthering, ya que compitiendo con versiones muy fuertes de Genshin se ha posicionado aquí, en top 5, y eso es muy bueno. Y para finalizar, que lo dije al principio del vídeo, hay un punto muy importante en esto, y es que siendo una versión muy fuerte de Star Rail, siendo una versión muy fuerte de Genshin, que es Furina, y debería haber superado los 100 millones por lo menos como hizo Arlequino, y siendo una versión muy fuerte de Wuthering Waves, también debería haber visto, y en mi opinión, y la gente creo que esperaba más de Wuthering en las ganancias, no es nada malo, simplemente son expectativas. Creo que hay una señal importante y lo hablé en un vídeo anterior. Ese otro vídeo quizá no lo habéis visto, estará por aquí en pantalla porque YouTube me ha notificado que, claro, ahora están las cosas un poco delicadas en ciertos sitios del mundo donde hay conflictos armados, para que me entendáis. Y entonces en ese vídeo digo ciertas palabras
que no tendría que haber dicho, pero que tampoco las considero malas, como digo algo de que lo estarán aquí censurando y poniendo una explosión así de broma, y digo que no escucharéis la palabra, pero veréis aquí pues como asteriscos y cosas para que entendáis qué palabra es, y no creo que sean palabras malas, pero es que YouTube ha cogido ese vídeo y como he dicho esas palabras pensando que tenía que ver con otras cosas que no tiene que ver porque es un jueguito, pues ese vídeo que me parece muy importante de que el mercado gacha es una burbuja, literalmente pues lo típico, que el algoritmo miñi no lo ha visto mucha gente. Ir a verlo porque es re interesante y seguramente después de este vídeo lo iréis a ver y aprenderéis mucho, pero el caso es que los números que tenemos de este análisis, es lo más importante de este vídeo, es que se tendría que ser mucho mejor. Tendría que haber sido mucho mejor en general y sin embargo es una señal de que el mercado gacha está tocando techos, de que es una pequeña burbujita, de que la gente ya se está saturando de tantos gachas, de que los gachas que vengan después, oh, nuevo gacha, nuevo gacha, nuevo gacha, la gente no va a tener tantísima recepción con más gachas porque está hasta las narices. No sé cómo funcionará el ZZZ, no lo voy a jugar, ya lo sabéis, y creo, la verdad, mi opinión, va a ser hasta peor que Wuthering Waves, aunque sea de Hoyoverse, no me importa, creo que el ZZZ va a ser la mayor estampada de mercado de gacha de muchísimo tiempo, y sabéis que van a salir el Duet Abyss, que veréis por aquí rápido unos frames, saldrá el Arcanized Enfield, que también pues pinta bien porque parece un poco Minecraft con gachas, va a salir el que sí tengo ganas, que es el Azur Promilia, que es un poco como Palworld, donde puedes ahí tener pues los bichitos de mascota y de trabajadores y todo eso. Y siento con esta señal del mercado, me parece muy importante que no se ha cumplido expectativas de ninguno de los juegos. Quizá está Rail, pero porque al final es más de celular y se refleja un poco más aquí. Pero el mercado gacha, esto es una señal, ya está tocando un tope, está llegando un punto en el que los jugadores están hasta allá arriba, incluso cansados de tanto nuevo juego, nuevo juego, nuevo juego, nuevo juego, y la gente no puede mantener 3 cuentas, ni siquiera 2 porque tiene vida. Y es verdad que se dice, no, que los gachas son diarias resina y a otra cosa y gastan 5 minutos al día. No, cuando un gacha es nuevo y salen tantos gachas, el gacha viene con mucho mapa, mucha zona, mucho que aprender, muchas mecánicas nuevas, muchas guías de cómo optimizar recursos, muchas guías de rutas para hacer reroll con la cuenta, mucha gente que hace reroll para sacar su personaje favorito hasta que lo consigue. Y no son cosas de 3 minutos. Son cosas de 3 minutos cuando llevas jugando 2 meses y tienes el contenido al día. Pero el lanzamiento del gacha es que durante un mes tendrás un buen juego al principio, porque además es la mecánica de engancharte al gacha, de generarte dopamina para que al final, cuando llevas un mes jugando, sientas que tienes algo que agradecer al gacha y pues empezar a comprarte pues la bendición, el pase de batalla, gastar un poquito para el banner y miñi, la ludopatía y lucecitas y tonterías. Así que cuidado con esta señal y cuidado con que no sea lo que se esperaba como números reales del mercado gacha, porque como ya dije en otro vídeo anterior que veréis por aquí también, cuidado porque en Natlan se puede decidir muchísimo de Genshin Impact y que Natlan triunfe y sea una región increíble a la altura de Sumeru, o sea igual o peor que Fontaine. En números, no en región, porque mucha gente le gustó mucho Fontaine, pero eso ya son opiniones, pero en números que se pueden comprobar, se pueden comparar y se pueden estudiar. Si en números Natlan es más cercano a Fontaine que a Sumeru, quizá Genshin encuentra su primer batacazo gordo de los de Genshin se muere miñi, no, Genshin se ha muerto y se está muriendo de verdad, ya lo dije en otro vídeo. Así que poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver este análisis de los gachas, al final fue un poco más largo de lo que pensaba, disfrutar muchísimo del vídeo y de todo lo que hacemos, bienvenidos e invitados a los directos, link de abajo en la descripción y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.